Hemos invitado hoy a nuestro programa a un investigador, educador, docente universitario, quien por su trayectoria se ha dedicado mucho al estudio con respecto precisamente a la educación superior, la globalización, la economía. Con él estaremos dialogando el día de hoy y precisamente será quien nos va a dar unas orientaciones muy importantes acerca de cómo entender este fenómeno de la globalización y el impacto que ha venido causando en el tema educación. Así es que con nosotros se encuentra el día de hoy el profesor Prudenciano Moreno. Bienvenido. Gracias. El profesor Prudenciano viene de la Ciudad de México, está en nuestra universidad, en la Santiago de Cali, a propósito del seminario que está organizando la maestría en educación superior sobre currículo y pedagogía. Y él pues ha querido compartir toda su experiencia de investigación en un interesante tema, así es que vamos a conocer un poco más acerca de quién se trata él. Así que, profesor, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poco para iniciar un poco de su trayectoria. Bueno, soy profesor de educación primaria. Trabajé 7 años en escuelas primarias públicas en México, pero después estudié la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y entonces en ese momento, sí, al terminar la licenciatura se abrió la Universidad Pedagógica Nacional y ingresé como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos hablando de 1980, y entonces hasta la fecha dejé la escuela primaria y me pasé a la Universidad Pedagógica como investigador, y ya en el Inter hice una maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y después un doctorado en Economía de la Educación en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Y hice los posgrados, pero continué trabajando en la Universidad Pedagógica, y hasta la fecha tengo el puesto de profesor investigador tiempo completo, titular C. Bueno, usted de vocación, viendo un poco su trayectoria, ha tenido una vocación precisamente muy fuerte en el área educativa, como docente, muy investigación educativa. Y muy de pedagogía también, sí. y de hecho su obra y su investigación también ha estado muy orientada precisamente a investigar acerca del tema del currículo y el diseño, digamos, de todas estas propuestas acerca de la educación. ¿Cuál es su perspectiva de trabajo? Lo que estábamos viendo es que la educación del siglo XXI está dominada por el modelo pedagógico de la globalización económica. Entendemos globalización económica como el proceso histórico iniciado en 1989 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de los países del bloque socialista, y al quedar un mundo unipolar, únicamente de países capitalistas, salvo excepciones como Cuba, porque China, aunque es un país socialista, ellos le llaman que tienen un socialismo de mercado, es decir, un socialismo que ha ingresado a la globalización, a la tercera revolución industrial científico-tecnológica, y que ha ingresado también a lo que sería una especie de neoliberalismo socialista, una contradicción. Entonces, en los hechos tenemos un solo mundo ya, unipolar, capitalista, y que se ha convertido en lo que muchos investigadores han llamado un mundo social hipermoderno. ¿Por qué esta categoría? Esta categoría la hace un sociólogo francés llamado Gilles Lipovetsky, que sacó un libro en 2011 llamado El Occidente Globalizado, donde reafirma la categoría de hipermodernidad para referirse a la etapa de la globalización, donde se formó un cierto tipo de sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre la modernidad y la hipermodernidad? La modernidad fue el proceso histórico iniciado como etapa en 1492 con el descubrimiento de América, y que a través de la revolución científica, a través de la revolución industrial y a través de la constitución de las ciencias naturales y formales en la primera modernidad, 1492-1789, y de las ciencias sociales en la segunda modernidad, 1789-1945, y de las ciencias de la educación en la tercera modernidad, 1945 hasta 1989, conllevó a un desarrollo unilateral de los ideales de la modernidad. La modernidad lanzó como ideales el uso de la razón, el concepto de plenitud del ser humano, el concepto de felicidad y el concepto de desarrollo a través del progreso económico, científico, tecnológico, social, político y cultural. Hablamos un poco de modernidad, también de lo que tiene que ver con la posmodernidad y un fenómeno como el de la globalización. Focalizando este asunto en el campo educativo,
cuando hablamos de impacto, ¿qué elementos usted en su trabajo ha identificado y que incluso usted ha hecho un ejercicio muy juicioso también de asumir una postura también crítica con respecto a los pros y los contra que este fenómeno ha tenido en el campo de la educación? Aquí tenemos que distinguir lo que son etapas históricas, las 4 modernidades, y lo que son reacciones ante la modernidad. La posmodernidad no es una etapa histórica, es una reacción cultural de cierto rechazo a la modernidad, a las ideas de progreso técnico y científico que derivaron en la hipermodernidad, o sea, una modernidad instrumental donde prevalece el culto al materialismo, el culto al dinero, el culto al poder político y el culto al mundo externo. La posmodernidad reacciona contra eso. Y entonces aquí lo que nosotros hemos visto que esta cuarta modernidad o hipermodernidad, o modernidad de la globalización económica, generó un modelo educativo. Ese modelo educativo consta de 3 partes: una pedagogía del rendimiento, una pedagogía productiva o pedagogía del desempeño competitivo, un diseño curricular basado en competencias y una evaluación estandarizada. Esos 3 elementos constituyen un modelo pedagógico de la globalización económica, y vemos entonces que el impacto que tuvo la globalización en la educación es la generación de un modelo pedagógico que intenta atender las necesidades de este proceso económico llamado globalización y las necesidades de un tipo de sociedad basada en el éxito material llamada hipermodernidad, pero que dejó de lado, evadió, atender las necesidades humanas, las necesidades de niños, de adolescentes, de jóvenes y de adultos, ligadas al desarrollo humano y al potencial humano. Y únicamente se encargó de atender las necesidades de las estructuras económicas, políticas, sociales y tecnológicas ligadas a la hipermodernidad y la globalización. Ese es el punto central que nosotros estamos investigando. ¿Cómo fue que la globalización desarrolló un modelo pedagógico adaptado a sus necesidades, pero cómo fue que evadió desarrollar un modelo pedagógico que respondiera a las necesidades de las personas, sino responder únicamente a las necesidades de las estructuras económicas, que no son personas, está constituida por personas, pero las personas invierten su energía en esas estructuras, no en su desarrollo, sino en el desarrollo de las estructuras. Bien, pero antes de continuar un poco también profundizando sobre esta propuesta de pensar en el desarrollo humano, vamos a hacer un breve corte, pero ya volvemos. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando un interesante tema acerca del impacto de la globalización en lo que tiene que ver con el campo educativo. Nos encontramos hoy con Prudenciano Moreno, docente de la Universidad Pedagógica de la Ciudad de México. Así es que con él estamos haciendo este diálogo. Usted en el bloque anterior mencionó un poco todo lo que ha tenido que ver precisamente esos modelos de desarrollo. O sea, uno no podría separar modelo de desarrollo de modelos pedagógicos, van como de la mano y ahí hay ciertos asuntos por atender y cómo finalmente una gran discusión es qué tanto precisamente los modelos de desarrollo han incidido en esos diseños también de los modelos educativos. Cuéntenos un poco de eso, usted ha trabajado bastante sobre el tema. El modelo de desarrollo económico de la globalización está basado en una política social que se ha convenido en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología usada como política que impulsa el florecimiento de los negocios privados, absorbiendo la parte pública o desapareciendo la parte pública. La idea es generar una economía que sea absolutamente privada, sin la tradicional intervención del Estado que se dio después de la Gran Depresión Económica Mundial de 1929-33 a nivel internacional, y que permitió que las políticas públicas se centraran en el desarrollo de la cosa pública. El neoliberalismo es al revés, intenta desarrollar la cosa privada. Entonces, este modelo de desarrollo implica la creciente comercialización de todas las actividades, entre ellas la del sector educativo. Por eso fue que el modelo curricular que desarrolló el modelo político y económico es la educación por competencias, que proviene precisamente de la noción de desarrollo económico. Las competencias no es un término pedagógico, no tiene absolutamente ninguna historia en la pedagogía, pero sí tiene toda una historia en la economía, si tomamos en cuenta el libro de Adam Smith,
La riqueza de las naciones, que es un libro que inaugura la economía en 1776. A partir de ahí viene la noción de competencia económica, que en la época de la globalización se traslada como competencia pedagógica y que fundamenta los modelos educativos de todos los países de América Latina y de una buena parte del mundo europeo y también de los Estados Unidos y de Canadá. Estamos ante un modelo educativo mundial que responde a un modelo de desarrollo económico mundial, como es la globalización y la política de florecimiento de los negocios privados, que se ha convenido en llamar neoliberalismo económico y también neoliberalismo social. Entonces, efectivamente, el modelo por competencias responde a este modelo de desarrollo económico. Pero la crítica que nosotros hacemos y la propuesta es que sin que deje de responder a un cierto proceso económico, también responda a un proceso de desarrollo humano. Y para ello entonces estamos proponiendo que otros modelos pedagógicos tengan injerencia en el desarrollo curricular y en la visión pedagógica que se implementa en los países, en los sistemas educativos de los países de América Latina. Estas visiones alternativas serían la teoría de la complejidad de Edgar Morin, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de espiral dinámica de Ken Wilber, la escuela del sujeto de Alain Touraine, la epistemología desde el sur de Boaventura de Sousa Santos, entre los más importantes, el aprendizaje polímata de Ruth Bernstein, y modelos que permitirían diseñar un sistema educativo pluripedagógico, multidimensional, mucho más adaptado a las necesidades de los países de América Latina que el modelo de educación basado en competencias, que es el modelo de la globalización, y que nosotros no lo descartamos, pero lo reducimos a un eje formativo, no a un modelo completo educativo. Usted en su larga trayectoria como investigación plantea también una crítica fuerte a esa estandarización de ese modelo como una amenaza o como una gran debilidad. ¿En qué se sustenta ese planteamiento? En el planteamiento de la diversidad cultural. Una parte alternativa de los modelos pedagógicos en el mundo vienen inclinándose para un respeto y un desarrollo de la diversidad cultural. El modelo estandarizado pretende desaparecer las diferencias culturales, por lo menos educativamente. No las toma en cuenta, no las ve. En el caso de México, que tiene 57 grupos indígenas, el modelo pedagógico no los ve. Entonces se dio el caso extremista de que una primaria demandó a la evaluación estandarizada, porque incluso ni hablaban español ni los alumnos ni los maestros, pero las pruebas de evaluación estandarizada están en español. Y entonces ahí tienen que atender la diversidad cultural. La diversidad cultural es un elemento muy fuerte para que se tome en cuenta y se adopte una vertiente regional también como eje formativo. Una vertiente regional y una vertiente nacional. Entonces nos basamos en los planteamientos sobre la diversidad cultural, pero también nos basamos en los planteamientos sobre la diversidad personal. El ser humano no es estandarizado, habemos una gran cantidad de seres humanos. De los 7.000 millones de habitantes del planeta, los 7.000 millones de habitantes tienen una unicidad, una originalidad, un rasgo que los hace diferente. El modelo tampoco respeta esta diversidad personal y quiere tratar a todo mundo con competencias lógicas, matemáticas, con competencias lingüísticas y con competencias comunicativas, como si el ser humano fuera únicamente un dispositivo de competencias. Hay más cosas a desarrollar. Ahí lo que nosotros estamos proponiendo es el aprender a ser humanos, y el aprender a vivir, es decir, el aprender a vivir humanamente. ¿Cuáles son las características específicas de esa otra dimensión que rompe un poco con lo instrumental, de lo que ustedes llaman pues esas competencias lógico-matemáticas, y que en su propuesta pues dicen, bueno, hay que mirar el ser humano en una dimensión mucho más holística? ¿Cuáles son esas otras características? Las competencias lingüísticas y las lógico-matemáticas deben de permanecer en el currículum, pero el ser humano no se reduce a eso. Esa es la parte externa de la vida. La comunicación con los demás, el desempeño laboral, los instrumentos que nos permiten vivir y laborar, son necesarios que estén, pero la educación debe desarrollar también el aprender a ser. Es decir, no únicamente tenemos una parte de habilidades físicas, materiales y mentales, esa es la dimensión física del ser humano y la dimensión mental, pero tenemos 5 dimensiones. El modelo atiende 2. Las que no atiende la dimensión física de la existencia, atiende la dimensión intelectual, pero no atiende la dimensión psíquica que tenemos, es la dimensión anímica, las emociones, los sentimientos, los afectos, la compasión, la ternura, la paciencia, toda la parte interior del ser humano no se atiende, a esa le llamamos dimensión psíquica. No atiende la dimensión sutil, que está dividida en 2, la ética, no la atiende, y la estética, la capacidad de apreciación de la belleza.
lo que le llamamos una educación para las sensibilidades, no la atiende. Y la quinta dimensión, que es la dimensión espiritual de la vida, ¿no? Esa dimensión de testigo interno, de silencio interior, la dimensión que permite estar en contacto con uno mismo y la dimensión que permite conectar con ese campo de energía, conciencia e información que nos permite comunicarnos con la propia existencia y con la existencia de los demás. Esas dimensiones sutiles para el modelo de educación por competencia son ajenas, es como si no existieran, como si todo lo que existiera es nada más interacciones con los demás, resolución de problemas mentales, matemáticos, ¿no? Que no nos oponemos, pero que la integramos en este modelo más amplio, que sería multidimensional. En vez de un modelo de 2 dimensiones por competencias, estamos proponiendo un modelo que atienda 5 dimensiones en la formación del ser humano. Bueno, ahorita me va a contar usted cuáles son esas 5 dimensiones, pero mientras tanto vamos a un segundo corte y ya regresamos. Continuamos con esta interesante conversación con el profesor Prudenciano Moreno. Profe, usted en el bloque anterior nos venía hablando un poco de esas 5 dimensiones que hay que tener en cuenta en esta propuesta que está mucho más centrada en pensar un modelo educativo que reconozca esa dimensión holística del ser humano. Háblenos un poco de eso. Claro, son 2 partes. La primera parte es la dimensión exterior del ser humano, que está constituida por 2 subdimensiones. La dimensión exterior del ser humano es su físico. Somos entre 50 y 100 billones de células que constituyen nuestro organismo físico. Hay que tener una educación para ese físico, para ese organismo fisiológico. La otra dimensión externa es el desarrollo intelectual, es el desarrollo comunicativo con los demás. Son dimensiones necesarias, pero el ser humano no se agota en esas 2 dimensiones. Falta toda la segunda parte, es la subjetiva. La parte subjetiva está integrada por 3 dimensiones. La psíquica, que es toda la parte de los estados de ánimo, el dolor humano, el sufrimiento, las pasiones, el enamoramiento, el amor, las frustraciones, las crisis existenciales, las crisis de pareja, las crisis relacionales, las depresiones, las sombras humanas. Es una dimensión muy compleja. Es un misterio porque el modelo por competencias piensa que esto no existe, cuando cualquier persona sabe que existe. Todos nos hemos topado con el sufrimiento. La otra dimensión es la dimensión sutil, que se divide en ética, como ética trascendente, que son los grandes valores que nos permiten tener entusiasmo por algo, como la plenitud, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del significado de la vida, la búsqueda del sentido de la existencia. Esta dimensión no es atendida. La dimensión estética, que es la capacidad de apreciación de la belleza, más allá del elemento físico, está dentro de la dimensión sutil también. Y la quinta dimensión, que sería la dimensión espiritual, que es la más completa de la vida y que es la dimensión que permite tener una perspectiva interior del ser humano, donde vemos el mundo de una manera no reducido a lo material, sino también ampliado hacia una visión que permita tener contacto con la naturaleza, contacto con los demás seres humanos, pero a partir del autoconocimiento de uno mismo, con ese término griego que se llama epimeleia, conócete primero a ti mismo. Y conocerse a uno mismo no implica únicamente conocer los 50 billones de células y los 60,000 pensamientos por día que tenemos. En un contexto como el nuestro latinoamericano, en donde muchos de nuestros países han hecho ese tránsito por conflictos sociales, en nuestro caso colombiano, conflicto armado, por ejemplo, en este proceso de paz en el que nos encontramos y la preparación para la tan anhelada firma de la paz, ¿qué importancia tiene mirar otro tipo de modelos pedagógicos como el que ustedes plantean precisamente para orientar estas generaciones que se están formando en los diferentes niveles, digamos, de la educación? Claro, principalmente la comprensión del otro, para el diálogo, pero la comprensión del otro a partir de la comprensión de uno mismo. No podemos entender al otro si aún no nos hemos entendido a nosotros mismos. Entonces la epimeleia permite ponerse en los zapatos del otro, generar lo que se llama empatía, y el diálogo comunicativo entonces se vuelve mucho más fluido que las trabazones de un diálogo donde una de las partes está bloqueada. Entonces esa educación para la interioridad permitiría
derivar de allí una educación para la paz y los derechos humanos. En ese contexto de ponerse, digamos, en los zapatos del otro y en esta propuesta que ustedes hacen, ¿qué papel juegan el docente y el estudiante en esta relación intrínseca entre el que enseña y el que aprende? Primeramente, el cambio de modelo pedagógico nos permitiría cambiar las relaciones en el aula, que están actualmente diseñadas de manera muy artificial, ¿no? Yo hablé del concepto de autismo docente, el maestro que da clases pero no se involucra en su actividad, sino da clases por una obligación, no por un entusiasmo interno, sino por un sueldo. Esto no es que sea negativo, pero es insuficiente para levantar el estado del ánimo con el estudiante y para poder dialogar. El estudiante descubre que finalmente el maestro simula. El estudiante descubre que el proceso pedagógico es un proceso falso. Esto es así porque el modelo educativo no ha logrado entrar en la profundidad del ser humano. Si logra entrar en la profundidad del ser humano, se eliminaría esta simulación. El maestro haría su labor por entusiasmo, no únicamente por un sueldo, sino por un sueldo y por entusiasmo, y podría establecer un diálogo comunicativo con el estudiante. Aquí hay un elemento que me interesa y un poco también para ir cerrando, tiene que ver con cuál es la responsabilidad que le cabe a las universidades. Todos los maestros han pasado por un proceso de formación de pregrado e incluso de posgrado a nivel de licenciaturas o formación para ser profesores. ¿Cuál es la responsabilidad que como universidades o centros de educación superior tenemos con respecto a la formación de estas generaciones de docentes que van a acompañar esos procesos con el estudiantado? Desde nuestra óptica que estamos planteando, la principal responsabilidad de las instituciones de educación superior sería la generación de un grupo de políticas educativas que permitieran desarrollar la vertiente humana, ¿no? Lo que hemos llamado nosotros la educación para las sensibilidades, atender el pendiente educativo. La educación para las habilidades ya está resuelto, es el modelo por competencias y debe de seguir. Pero hay que abrir otra beta que se llame educación para las sensibilidades, con dos pilares básicos que ya hablaba Jacques Delors en sus 4 pilares para la educación del futuro. El pilar que falta, el aprender a ser humanos, y el aprender a vivir y a convivir, ¿no? Porque el pilar del aprender a hacer con H de competencias ya está listo, el aprender a aprender, que es el pilar cognitivo y metacognitivo, también ya está implementándose en las universidades. Entonces, la principal responsabilidad es la generación de una nueva camada de políticas educativas que permitan orientar la educación hacia ese desarrollo de sensibilidades, que es lo que generaría la capacidad intercomunicativa entre los actores sociales de la educación, alumnos, maestros, directivos y padres de familia. Bueno, pues con esta interesante reflexión de cierre despedimos hoy a nuestro invitado. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en una próxima emisión, pero mientras tanto los dejo con mensajes de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es calidad académica. La licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali conmemoró sus bodas de oro con una ceremonia, evento que fue precedido por la decana de la Facultad de Educación, Rosaura Rojas, y al cual asistieron alumnos, egresados, docentes y personal administrativo. Es un gran honor que hoy pueda estar, digamos, yo siendo una de las anfitrionas y organizadoras de este evento, que es conmemorar 50 años de existencia, 50 años formando docentes para el suroccidente colombiano. Y pues obviamente pues es muy importante para nosotros pues porque somos uno de los programas más antiguos de la Universidad Santiago de Cali. En esta celebración estuvo como invitada especial la doctora Roser Batlorí, quien con su conferencia Revisando la enseñanza de las ciencias sociales tuvo muy entretenidos a los asistentes y al final del conversatorio se dio paso a una ronda de preguntas. Está trabajando en la estructuración de líneas de investigación en geografía, en historia y en pedagogía. Y se están adelantando actualmente procesos de semilleros de investigación. Cada vez se demuestra el fuerte en este pregrado y esta formación. También me es gratificante observar el desempeño tanto de los docentes como de los estudiantes. Este es uno de los programas con mayor trayectoria en la USC y se espera que esta licenciatura siga siendo líder a nivel regional en la formación de docentes altamente calificados.